¿Y si te dijera que el hombre más temido de América medía apenas 1,60 m y tenía miedo de violar su libertad condicional? El perfilador del FBI, John Douglas, se sentó frente a él y descubrió que Manson no era un monstruo sobrenatural, era un fraude. El cuerpo, el enano en la silla. Antes de ser un líder de culto, Manson fue un niño abandonado, según algunos relatos. Incluso llegó a ser intercambiado por cerveza. Fue criado entre reformatorios y golpes. Aprendió algo temprano: manipular o ser aplastado. Charles Mills Manson nació en Cincinnati en 1934, el hijo ilegítimo de una prostituta de 16 años de edad, de nombre Kathleen Maddox. Su apellido es una suposición por parte de su madre sobre cuál de sus amantes era el padre. Ella entraba y salía de prisión y dejó a Charlie con una chica religiosa y un tipo sádico que lo ridiculizaba. Lo vistió con ropa de niña para su primer día de clases y lo desafiaba a comportarse como un hombre. A los 10 años vivía en las calles, salvo sus estancias en reformatorios. Su juventud estuvo marcada por una serie de robos, falsificaciones, trabajos de proxeneta, agresiones y reclusiones en instituciones cada vez más duras. El FBI lo había investigado por transportar coches robados entre estados. Salió en libertad condicional de su última instancia en prisión en 1967, justo a tiempo para el festival hippie Verano del Amor. Se fue a vivir al distrito Haight-Ashbury de San Francisco, que es el imán para el Flower Power, eslogan hippie, y para el sexo, las drogas y el rock and roll. Buscando sobre todo que lo llevaran gratis en coche, Manson pronto se convirtió en un gurú carismático para la generación inconformista, que aún eran adolescentes o veinteañeros. Tocaba la guitarra y hablaba con verdades elípticas a chicos desilusionados. Usaba discursos ambiguos para manipular y confundir a sus seguidores. Se trata de declaraciones enigmáticas, cargadas de simbolismo, que nunca eran directas y dejaban espacio para múltiples interpretaciones. De pronto Manson vivía gratis, con todo el sexo y estimulantes ilegales que quería. Y aquí viene algo increíble: en torno a él se reunió una familia de seguidores de ambos sexos, que a veces llegaron a ser hasta 50. Uno de sus servicios a la comunidad era predicar su visión del apocalipsis inminente y la guerra de razas, que daría el triunfo para la familia y para él, el control. El texto de apoyo era Helter Skelter, del White Album de los Beatles. La traducción más adecuada es descontrol o desorden. Paul McCartney ha declarado que utilizó el tobogán como símbolo de la caída y de la decadencia, y de ahí se agarró Manson para potenciar su control con la familia. Durante las entrevistas, Douglas notó que Manson era todo lo contrario a Ed Kemper. Tenía los ojos atentos, salvajes, y era inquietante la forma en que se movía. Él era mucho más pequeño y más ligero de lo que se podía imaginar, no más de 1,60 metros. ¿Cómo este pequeño individuo de aspecto tan débil podía ejercer semejante influencia sobre su célebre familia? Al llegar a las entrevistas, Manson se subió a la parte trasera de una silla colocada en la cabecera de la mesa para poder mirar hacia abajo sobre los agentes del FBI mientras hablaba. El agente Douglas había leído que Manson se sentaba en la parte superior de una gran roca en la arena del desierto cuando él dirigió a sus discípulos para verse más alto mientras daba sus sermones en el desierto. Douglas notó algo perturbador. Manson no gritaba, no amenazaba, simplemente disfrutaba la atención, como un niño feliz de que por fin todo el mundo hablara de él. A pesar de toda su fama, Manson no entendía por qué estaba en la cárcel. Después de todo, él no había matado a nadie, más bien, él se consideraba un chivo expiatorio social. Manson aún estaba en contacto con sus seguidoras en otras cárceles a través de terceros colaboradores. En un sentido, al menos, se parecía mucho a Ed Kemper, y muchos de los otros entrevistados había tenido una infancia y una educación terribles, si es que esos dos términos se pueden usar para describir el pasado de Manson. El clímax, la teoría del rehén. Para Manson, el mundo estaba a punto de colapsar. Les decía que una guerra racial estaba por comenzar y que solo su familia sobreviviría escondida en el desierto. Muchos de sus seguidores, jóvenes, drogados y sin rumbo, comenzaron a creer que matar era parte de la misión. Pero lo más inquietante es que Manson ya no tenía control de lo que estaba por suceder.
El giro increíble. El agente Douglas teoriza que Manson perdió el control, porque sus seguidores, Tex Watson y las chicas, drogados y fanáticos, llevaron la violencia al extremo en la casa Sharon Tate. La noticia explotó en todo Estados Unidos, una actriz embarazada asesinada brutalmente en su propia casa. Mensajes escritos con sangre. Una escena tan grotesca que incluso policías veteranos quedaron en shock. La trampa. Cuando sus seguidores volvieron y le contaron lo que hicieron, Manson no pudo regañarlos. Si les decía se pasaron, Manson admitiría que no era un dios y perdería su autoridad. La reacción. Manson tuvo que fingir que todo era parte de su plan maestro y organizar los asesinatos del empresario LaBianca, solo para no parecer débil frente a sus propios seguidores. En ese momento, el líder dejó de mandar y comenzó a obedecer a sus propios seguidores. La ironía suprema. Cuando Douglas le pregunta por qué él no mató a nadie, Manson responde con la excusa más burocrática del mundo. Estaba en libertad condicional y no quería volver a la cárcel. El diablo tenía miedo de violar su libertad condicional. Entonces, John Douglas lo tuvo claro. Charles Manson no era el diablo, era un hombre pequeño, aterrorizado de volver a prisión, que perdió el control de sus propios seguidores. Douglas declara que si soltaran a Manson hoy, es probable que no mataría a nadie. Se iría al desierto a vivir de su fama. El verdadero peligro no es él, sino los perdedores que buscan desesperadamente un líder a quien adorar. Aunque Manson logró lo que quería, fama, ruido y ser el centro de atención sin ensuciarse las manos. El caso que veremos a continuación es todo lo contrario. En el próximo video de esta serie, viajaremos a Atlanta. Allí no buscaremos a un gurú que grita, sino a un monstruo que operaba en absoluto silencio. Desde las sombras, conoceremos a un asesino que aterrorizó a una ciudad entera, cazando niños y que casi logra escapar por ser invisible para el perfil del FBI. ¿Fue realmente Wayne Williams el culpable o solo un chivo expiatorio conveniente? Pero lo ocurrido en Atlanta demostraría que el FBI aún podía equivocarse, y el siguiente caso sería aún peor.